Amén, me gozo de poder estar con ustedes una vez más y pues como siempre quiero suplicarles en el amor del Señor que pongamos atención a este tema. Les decía a mi esposa, es un tema que el Señor me habló allá, que está en Guatemala, pero por algunas situaciones no lo desarrollé, mis amados hermanos, y hasta hoy pues vine a desarrollarlo acá, amén. Y como ustedes ven el tema, mis amados hermanos, el título del tema es, déjenme ver acá, ¿dónde está? Acá. Vean, pues pónganle mucha atención, por favor, al título, amén, y en base a ello vamos a poder desarrollar el tema y entenderlo. Vean, dice, el tema es, el Espíritu, miren que no está con mayúscula, ¿verdad? Sino está con minúscula, dicen, el Espíritu del que estás lleno, amén, o con eso, tiene que ver de una llenura, dicta los ojos con los que juzgas, amén. Miren que no dicen los ojos con los que ves, sino dicen los ojos con los que ¿qué? Juzgan. Y es lo mismo ver a juzgar, pues definitivamente no es lo mismo, amén. Pero vuelvo a repetir, es para mí importante, mis amados hermanos, de que a ustedes y a mí se nos quede esto, porque miren, ustedes y yo sabemos de que cuando Dios crea al hombre, la Biblia dice claramente, hagamos al hombre, dice, no digo voy a hacer, sino dice hagamos, amén. No está hablando en singular, sino está hablando en plural, amén. Dice hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, amén. Por lo menos, ok, permítanme, tiene mucho volumen. Ahí, gloria a Dios, ahí. ¿Me escuchan ahí o no? Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí me dicen, ahí. Tan ungido que iba que venía yo, hermano. ¿Ya? Pero ahí me va, bueno, que Dios me ayude. ¿En qué les estaba diciendo, mis amados hermanos? No, eso es lo que ya dije, pero lo que les estaba diciendo, que me sacaron de una vez. Bueno, el asunto es que Dios nos creó, mis amados hermanos, a su imagen y a su semejanza. Amén. Y nos dio espíritu, amén, ¿qué más? Alma y cuerpo, amén. Lamentablemente eso es lo único que conservamos, que así como Él es Padre, Hijo y Espíritu, es tripartito, nosotros también, amén. Espíritu, alma y cuerpo. Ok. Entonces algo que tenemos que entender es de que cuando Dios envía, mis amados hermanos, al Espíritu Santo antes de que... ¿Y ahora qué pasó? ¿Tiene mucho o qué? No me estén sacando, mis hermanos, no ni me han visto y me va a molestar, están ya, claro. O otros mis 10 días mejor. Ok, ¿cómo lo escuchan ahí? O si no me bajo y mejor hablo sin micrófono. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí no escucho nada. Bueno, mejor dejémoslo ahí, mis amados hermanos. Entonces, miren, el Espíritu dice la palabra claramente ahí, de que entonces Dios ¿cómo nos creó? Con espíritu, alma y cuerpo. Pero también la Biblia dice, mis amados hermanos, de que cuando Él envió al Espíritu Santo, dice la Biblia que Él vino y habitó. ¿Sí o no? ¿Sí están conmigo, mis amados hermanos? Entonces Él vino y se quedó con nosotros, y entonces ahora ustedes y yo somos espíritu, alma, cuerpo, pero somos, dice la Biblia, templo y... Ay, hermano, no me asusten, hombre, ¿les afectó que me haya ido o qué? Gloria a Dios, me escucho casi igual. Entonces, ¿en qué? Tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Decimos amén? Pero también la Biblia dice que el Espíritu de Dios, nosotros somos templo y... Ay, hermano, no me asusten. Templo y morada del Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces nosotros ahora tenemos espíritu... No está ni lloviendo, hermano, para que vean que es por el frío. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Decimos amén? Amén. Pero también somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén.
Entonces, ese espíritu, mis amados hermanos, el Espíritu Santo, amén. La Biblia nos muestra que de eso, del Espíritu Santo, ustedes y yo tenemos que estar llenos. Amén. Gloria a Dios por ese amén. Tenemos que estar llenos. Y según el Espíritu, ojo que repito, no está con E mayúscula, del que el ser humano, o del cual ustedes y yo nos llenemos, ojo con eso, así es como vamos a ver, y en base a lo que veamos vamos a juzgar. Pero ¿en dónde está la clave del juicio que ustedes y yo emitimos cuando vemos? Exacto. No, que no se les olvide eso, por favor. Entonces, todo aquello que ustedes y yo vemos y luego emitimos un juicio o juzgamos, tiene que ver, mi amado hermano, no con lo que esté aconteciendo, sino con el espíritu del cual yo estoy lleno. ¿Ya me di a entender? Eso, si me entienden eso, me van a poder entender el tema. Entonces, la clave es llenarnos, mis amados hermanos, del Espíritu Santo. Pero vuelvo a repetir, si ustedes se dan cuenta, esa palabra espíritu no la escribí con E mayúscula. ¿Por qué? Porque no solamente existe el Espíritu Santo, sino existen muchos espíritus, de los cuales, lamentablemente, mis amados hermanos, el ser humano se llena. Y como consecuencia de la llenura del espíritu, de que valga la redundancia, del que está lleno, entonces ve y emite un juicio. Cuando ustedes y yo nos analizamos, mis amados hermanos, vean esto, se lo voy a dejar ahí por si lo quieren anotar, nos escudriñamos todos los días. Escuchen bien, todos los días, mis amados hermanos, ustedes y yo emitimos juicios. Todos los días, ustedes y yo juzgamos, pero entiéndame bien esto, yo no estoy hablando ahorita de un juzgar, hablar mal de alguien, amén, sino por ejemplo, ustedes y yo podemos tener dos prendas de ropa. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la que nos va a gustar más? ¿La que acabamos de comprar o la que ya tenemos años de tenerla? ¿Cuál nos va a gustar más? Entonces, ¿y qué pasa, mis amados hermanos, con la que ya tenemos tiempo de tenerla? Ya no se tiene mal. Ahí entonces venimos y emitimos un juicio y probablemente esto ya no sirve. Probablemente ya no se tiene alta estima ahí, la tiramos. ¿Qué gano yo con tirar o con conservar la prenda de ropa? A lo que voy es, no gano nada, ¿verdad? A lo que voy es de que en cosas como esas ya emitimos un juicio. Vemos, por ejemplo, un policía de tránsito, vemos muchas cosas en la calle y sin darnos cuenta ya emitimos un juicio. ¿Me voy dando a entender con eso? Entonces, todos los días, mis amados hermanos, no hay día alguno en el que ustedes y yo, escuchen, no estoy hablando de juzgar, entiendas, hablar mal de alguien, amén. Pero todos los días en nuestro diario vivir emitimos juicio, juzgamos, tenemos entendimiento y realizamos las cosas acorde a el juicio que tenemos. ¿Me voy dando a entender con eso? Amén. ¿En dónde está el conflicto? De que muchas veces nuestros juicios son equivocados por el espíritu por el que la persona se ha llenado. Amén. ¿Estamos claros con eso, verdad? Ok. Miren pues, les leo acá. Gracias. La forma en la que veo las cosas depende del espíritu del que estoy lleno. Amén. Menciónenme ustedes, según su conocimiento, y que sea rápido porque el tiempo nos avanza, mis amados hermanos, algún espíritu que no sea el Espíritu Santo que la Biblia mencione. Gracias. El espíritu de mentira. Entonces, si alguien está lleno del espíritu de mentira, cuando vea algo, ¿qué juicio puede emitir? Pues no va a ser un juicio acorde a la verdad, porque está lleno del espíritu de mentira. Y si alguien está lleno del Espíritu Santo, ¿qué juicio puede emitir? Pues la Biblia dice, ¿verdad?, que Él nos dirigirá hacia toda verdad. Amén. Entonces, ¿me voy dando a entender con eso? Es que miren, eso es importante, mis amados hermanos, que me lo entiendan, porque
Ya cuando desarrollemos el tema, primeramente Dios, mis amados hermanos, logremos entender y entonces a la hora de querer ya emitir un buen juicio o juzgar a alguien, ahora sí, de una forma mala o negativa, primero, antes de hablar, nos demos cuenta de qué espíritu estoy lleno, y al darme cuenta de qué espíritu estoy lleno, voy a poder entender qué es lo que voy a juzgar, cómo estoy viendo. Porque miren, yo los bendigo, mis amados hermanos, pero ¿cuántos acá tienen hijos? Amén. ¿Y son bien portados? O decimos en Guatemala, o se portan como toda su cara. 50-50 dicen. Va. ¿Y los hijos de alguien más serán mejor portados que los suyos? Pues cuando yo miro mis hijos a la par de los de aquel o de aquella, mis hijos son un ángel de Dios. Ok, ¿y qué te dictamina eso? ¿De dónde sacaste tú eso? Del espíritu del que estoy lleno. Entonces tendemos a cometer el grave error de juzgar a nuestros hijos como los mejores. Aunque ustedes y yo sepamos, como lo decía la hermana, que son 50% bien portados y 50% mal portados. Y si el hijo de otra persona es 60% bien portado y el otro 40% mal portado, pero yo me doy cuenta de solo lo malo que hace, ¿qué voy a juzgar? Que el hijo de la otra persona es malo, pero que los míos, comparados con los de él, son mejores. Ok, ¿y quién dice eso? El espíritu del que la gente se llena. Amén. Entonces voy a volver a regresar acá, mis amados hermanos. El espíritu del que estás lleno dicta los ojos. Vean qué interesante, no dice con los que ves, sino con los que juzgas. Amén. No sé qué me va a cansar más, si hablar así o hablar con esto. Bueno, es que si hablo así, primeramente yo salí bien todo, pero siento que no me escucho. Sí me escucho, pero yo siento que no. ¿Qué hacemos? Es el espíritu del que está lleno, pastor. No, mejor voy a dejar eso ahí. Miren pues, dice acá, esta cita es muy interesante. Apocalipsis capítulo 5 versículo 6. Ahí les voy a demostrar con bases bíblicas que no son mis ideas, amados. Está escrito. Amén. Vean pues, dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Y léanme ustedes ahí, por favor, mis amados hermanos, lo que está en rosado. Ok, gracias. Entonces dice que ese cordero tenía 7 cuernos, pero también tenía 7 ojos. ¿Y qué dice claramente ahí? Si 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces esos ojos, tengamos claro eso, según lo que dice esa cita, son 7 espíritus. Entonces los ojos, mis amados hermanos, con los que Dios ve, ¿cuáles son? Ahí lo dice la palabra, la respuesta. Son 7 espíritus. Amén, ¿está claro? Que los ojos de Dios, dice la Biblia en Apocalipsis 5:6, es un cordero inmolado, tiene 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y miren qué tremendo lo que dice: enviados por toda la tierra. Pregunto, ¿qué creen ustedes que andan haciendo esos 7 ojos, esos 7 espíritus por toda la tierra? ¿Qué andan haciendo? Juzgando. Amén. Miren qué tremendo, mis amados. Por eso es de que ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos cuando estamos a solas. ¿Por qué? Porque hay 7 espíritus, lo dice claramente la Biblia ahí, que Dios envió a recorrer la tierra, mis amados hermanos, y ahí se van a dar cuenta qué es lo que andan haciendo. Vean esto. Isaías capítulo 11,
Les voy a creer, hermano, porque ya me empezó a doler la garganta. Les voy a creer. Isaías capítulo 11, versículo 2, dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Amén. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová. ¿Cuántos hay? Muchas gracias. Hay 7 espíritus. ¿Decimos amén? ¿Y cuántos espíritus dice Apocalipsis que tiene el Señor? 7. Ahora la pregunta, la respuesta, ¿y cuáles son? Ahí están. Vean esto, pues. Dice: y reposará sobre él. Vean la diferencia, mis amados hermanos, por favor, que la palabra espíritu, cuando dice de Jehová, por eso lo coloqué con otro color, está con una E mayúscula. Amén. Pero cuando habla de los otros espíritus, está con una E minúscula. ¿Qué representa eso? Que cuando está con E mayúscula, está hablando del Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo. Amén. Pero cuando está con E minúscula, está hablando de otro espíritu, que también es espíritu, pero no es el de Jehová. Amén. Entonces aquí la Biblia nos muestra de que hay 7 espíritus, mis amados hermanos, el cual el principal es el Espíritu Santo, pero hay otros 6 espíritus dentro de estos 7 que estamos hablando, que quien los administra, quien los ministra, quien los delega, están bajo la cobertura de el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son? El espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor a Jehová. Entonces, estos 7 espíritus, mis amados hermanos, el principal espíritu es el espíritu de Jehová. Pero él, vuelvo a repetir, mis amados hermanos, espero me estén dando a entender con esto. Vamos a decirlo, tiene así bajo su cobertura al espíritu, bueno, los otros 6, para ya no estar repitiendo lo mismo. ¿Me doy a entender con eso? Amén. Entonces, cuando ustedes y yo buscamos la llenura del Espíritu Santo, mis amados hermanos, se tienen que manifestar los dones del Espíritu, se tienen que manifestar los frutos del Espíritu, pero también se tienen que manifestar, mis amados hermanos, estos 7 espíritus que son los espíritus de Jehová. ¿Decimos amén? Bueno, ok, espero estarme dando a entender. Voy a avanzar, porque yo quiero hablarles esta noche por lo menos de 2 espíritus, y que a la luz de la palabra logremos identificar la diferencia, lógicamente, del espíritu, pero también de cómo la persona actúa cuando está llena de ese espíritu, y que a la luz de lo que escrito está, ustedes y yo logremos identificar, ok, está pasando esta situación, pero cuando tú y yo vayamos a emitir un juicio, un dictamen, que tengamos la capacidad, mis amados hermanos, de entender por qué voy a hablar lo que voy a hablar. ¿Será que con tal cosa que pasó yo voy a hablar? Pero ¿será que estoy siendo movido por la llenura del Espíritu Santo o estos otros 6 que están acá? ¿O será que algún otro espíritu me estará llenando y por eso voy a hablar lo que voy a hablar? ¿Me doy a entender? Amén. Bueno, Isaías capítulo 11, versículo 3 sigue diciendo, recuerden, este es el 2, este es el 3 y el 4. Y dice acá: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Vean, no juzgará según la vista de sus ojos. Ok, respóndanme esto para yo sentir que sí me están entendiendo. ¿Y por qué va a juzgar entonces? ¿Por medio de qué va a juzgar? Le voy a dar un 99. ¿Por medio de qué va a juzgar? Va a juzgar por medio de estos 7 espíritus. Amén. Porque este es el versículo 2. El versículo 3 dice: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, sino que va a juzgar según los espíritus que
que han descendido sobre él. Dice, ni se guiará, escuchen qué tremendo, por lo que oigan sus oídos. Vamos a ver si son sinceros conmigo esta noche. ¿Alguna vez, mis amados hermanos, alguien ha llegado con ustedes a decirles, bueno, espero que no sea hermano, va, mira, fíjate que por allá alguien está hablando mal de vos, de usted, de tú? ¿Alguna vez ha llegado alguien a decirles eso? Fíjate que aquel está diciendo que vos esto, que vos aquí, que vos... ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Y cómo se han sentido? ¿Contentos? Ah, gloria a Dios, bien sabía yo, ya me lo había revelado el Espíritu que esa persona hablaba mal de mí, pero yo así lo amo. ¿Así hemos respondido? ¿Cómo se han sentido cuando se enteran que alguien está hablando mal de usted? Molesto. Ok, ¿y por qué nos sentimos molestos? Por el Espíritu del cual estamos llenos. Sí, como no está hablando mal de usted, pero mis amados hermanos, aunque sea verdad, pero la Biblia dice que si hablan mal de nosotros, vituperándonos, nos están bendiciendo. ¿Y se enojan ustedes con alguien que los bendice? ¿Y por qué nos enojamos cuando alguien habla mal de nosotros? Si la Biblia dice que haciendo eso nos están bendiciendo. Nos enojamos, mis amados hermanos, por el Espíritu del cual estamos llenos. Y aquí claramente dice, no juzgará según la vista de sus ojos, sino va a juzgar según los 7 espíritus. Y ustedes y yo tenemos que anhelar, mis amados hermanos, la llenura de esos espíritus para que cuando nos acontezca cualquier cosa, a la hora de emitir un juicio, sepamos, mis amados hermanos, bajo qué espíritu vamos a hablar. ¿Por qué vamos a hablar lo que vamos a hablar? ¿Por qué la otra persona que habló mal de mí, tengo que llegar a discernir? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué espíritu, de qué espíritu está lleno o está llena? Y al entender el espíritu por el cual la persona está lleno o llena, que está hablando mal de mí, voy a poder emitir un juicio si estoy lleno del Espíritu Santo y decir, Padre, perdónalo, perdónala. ¿Por qué? Porque no sabe lo que hace. ¿Por qué el Señor Jesús en la cruz, mis amados hermanos, lo estaban matando? ¿Y por qué dice perdónalos? Porque no saben lo que hacen. Porque de quien está hablando la profecía acá es de Él. Porque estaba lleno de los 7 espíritus, por lo cual no podía emitir un juicio, porque de quienes estaba hablando eran las personas que Él mismo había creado. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? Ok, entonces dice que no va a juzgar según la vista de sus ojos, sino va a juzgar según los 7 espíritus, sino que juzgará, dice, con justicia a los pobres y defenderá con equidad por los mansos de la tierra. Ahí le coloqué 3 puntos suspensivos, porque luego dice que va a pasar con los impíos, pero no me interesaba eso, pero si ustedes quieren leerlo, pues lean. Ok, les hago un breve resumen, porque a partir de acá tengo que leer mucho. Todavía tengo tiempo. Entonces, el Espíritu de Jehová, aquí están los 7 espíritus. El Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento. Y este es muy interesante, Espíritu de temor de Jehová. Mucha gente, mis amados hermanos, no tiene temor de Jehová. Pregunto, respóndame. Yo sé que ya me pueden responder esto. ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu de Jehová. Entonces, aquellos, mis amados hermanos, que le tienen temor al Señor, es porque hay llenura. Pero si la persona no le tiene temor al Señor, es porque también hay llenura, porque nadie está vacío. Amén. Todos los seres humanos hemos sido creados para ser llenos. La clave está de qué espíritu tú y yo nos estamos llenando. Miren esto. Es que esto no es cualquier cosa, mis amados hermanos. Cuando la Biblia habla del espíritu de sabiduría,
Vean todo lo que ministra. Ministra sensatez, conocimiento, reflexión, cordura, prudencia, inteligencia, precaución, cautela. Aquí creo que está otra vez prudencia, juicio, erudición y ciencia. Lo que ustedes ven en la pantalla no son, como normalmente lo hago, significados, que la palabra sabiduría significa sensatez. No. Esta es, mis amados hermanos, la esencia del espíritu de sabiduría. Entonces, cuando ustedes y yo somos ministrados por el Espíritu Santo, amén, y viene el espíritu de sabiduría, entonces ustedes y yo, ¿qué es lo que recibimos? Sensatez, conocimiento, reflexión, cordura, prudencia, inteligencia, precaución, amén, cautela, juicio, erudición y ciencia. Es que pastor, a mí no se me queda nada. ¿Qué le hace falta? Le hace falta llenarse del espíritu de sabiduría. Ahora la pregunta es, ¿y si no se le queda nada? ¿Lleno de qué estará entonces? Hay por lo menos en la Biblia, por lo menos, 2 espíritus que podemos mencionar, porque no vamos a hablar de ello. Espíritu de bloqueo y espíritu de estupor. Entonces, ¿cómo es posible, mis amados hermanos, yo sé que ustedes saben esto, de que la Biblia dice que Jesús es el sembrador, la semilla es la palabra y la tierra son los corazones de los hombres? ¿Decimos amén? Así está escrito. ¿Y cómo es posible que de una misma semilla que vino del mismo sembrador, solo un terreno, mis amados hermanos, dio fruto al 100%? Porque aunque los otros dieron fruto, pero dice que uno fue al 30 y el otro al ¿qué fue? Al 60. ¿Y por qué no dieron al 100 todos? ¿Qué creen ustedes que les faltó? Porque la Biblia dice que de esos que dieron fruto, solo uno dio al 100%. ¿Qué les habrá faltado, mis amados hermanos? Y la pregunta es, los que dieron al 30, gloria a Dios, porque otros, ustedes y yo sabemos que los de junto al camino, pedregales o espinos no dieron nada de fruto. Pero ¿qué le habrá faltado a los que dieron, por ejemplo, solamente el 30? Llenura, ok. Entonces se llenaron al 30. ¿Y de qué habrán estado llenos el otro 70? Sí me voy dando a entender, mis amados hermanos, porque dijo alguien por ahí, siento que ya los perdí. Ok. Bueno, voy a avanzar. Entonces miren, pues que para mí es importantísimo esto. Es que cuando alguien ha recibido el espíritu de sabiduría, ¿en dónde se echa de ver? En que es sensato, en que tiene conocimiento. Miren, esta palabra me llama mucho la atención, reflexión. Yo les he contado, ¿verdad? Que cuando a veces viene mi esposa y me dice, mire cielo, esto y esto, en el momento tal vez me está, como decimos, me está cuadrando, ¿ah? Y en el momento tal vez hasta estoy enojado escuchándola, pero luego reflexiono y me doy cuenta que tenía razón. ¿Alguna vez les habrá pasado eso? Entonces no podemos, mis amados hermanos, aquí estamos hablando de la palabra, ¿verdad? Pero ante un consejo o ante la palabra, lo que típicamente pasa con muchas personas, de que en lugar de salir edificados en medio de la palabra, salen señalados, salen acusados, salen regañados. ¿Por qué? Si es la misma palabra. ¿Por qué de la misma palabra, repito, unos salen regañados, otros ofendidos, otros gozosos, otros ahora sí voy a crecer? Si es la misma palabra. ¿Dónde está la respuesta y la clave de que por qué, vuelvo a la parábola del sembrador, por qué de la misma palabra solo un grupo dio al 100%? La respuesta sigue siendo la misma, mis amados hermanos. ¿En dónde está la clave? En aquello de lo que nos hemos llenado.
Hoy sí puedo predicar más de las 8, ¿va? Sí, gloria a Dios, que esa presión tenía, pero me acordé que vi una moto allá afuera. Amén. Ok, me voy dando a entender, mis amados hermanos. Ok, bueno, tengo que avanzar. Quisiera detenerme, pero no, tengo que avanzar. Ok, cuando recibo, ya lo vimos, el espíritu de inteligencia, amén, vean qué es lo que viene con él. Entendimiento, y me gustó mucho, llevar a cabo, discernimiento, percepción, perspicacia, sagacidad, agudeza, viene un desarrollo, viene un cumplimiento, razonamiento, comprensión e ingenio. O sea, miren que el Espíritu de Dios, mis amados, hermanos, los 7 Espíritus de Dios no vienen solo porque sí, vienen y ministran. Y según la llenura, mencionen ustedes algunos de los que están ahí. Discernimiento. La Biblia habla de un don. El don de discernimiento de espíritus. Yo sé que les ha pasado, se les echa de ver en la cara que les ha pasado. ¿Alguna vez ustedes han llegado a algún lugar, han estado en su casa y de repente, yo siento como que aquí hay algo? Mis antenitas de vinil, dicen ustedes, detectan la presencia del enemigo. ¿Alguna vez les ha pasado así? Ok, ¿eso qué es? Sí, es discernimiento. ¿Y por qué viene? ¿Por qué lo logro discernir? Por la llenura del espíritu de inteligencia. Amén. Entonces, ¿se dan cuenta, mis amados hermanos, que nos conviene llenarnos de los 7 espíritus? Pero miren, les hago una pregunta. Yo sé que ustedes han escuchado cuando alguien dice: hijo mío, hija mía, pueblo mío, iglesia mía, así dice el Señor. ¿Lo han escuchado alguna vez? Ok, ¿y qué piensan ustedes, mis amados hermanos? Cuando la persona está dando la profecía, ¿será que esa profecía es solo para el pueblo que está escuchando? ¿O será también para el que la está dando? ¿O será también para el que la recibió? ¿Y para quién será primero? Hermanos, ¿para quién será primero? Para el que la recibió. Pero ¿saben cuál es el grave error que ustedes y yo cometemos? Es que como yo recibí la palabra, es para todos menos para mí. ¿Quién dice, hermano? ¿Quién dice? Si el que la recibió, mis amados hermanos, ¿por qué se la dio Dios a él? Para ir a darle duro a la iglesia. No, primero escudriñese. Por eso aquí ya pasé al otro donde dice acá. No era aquí. Aquí, ya regresé. Reflexión. Primero reflexionemos. Esa palabra, mis amados hermanos, es primeramente para el que la recibió. Yo he estado en lugares en donde la profecía dice: hija mía, así dice el Señor. Pero todo lo que le está diciendo a la hija mía es lo que yo estoy viviendo. Pues a mí, con mucho respeto, no me importa que la profecía diga hija mía, porque me está hablando. Entonces ustedes y yo no podemos caer en el grave error, porque estamos hablando acá por eso de discernimiento, de que porque la palabra es para alguien más, no, yo estoy puro. ¿Puro qué? Puro dálmata. Mancha por aquí, mancha por allá. No, mis amados, el espíritu de inteligencia me va a llevar primeramente a mí, que recibí la palabra, a discernirme. Y no cometamos el error, mis amados hermanos, miren pues, esto nos ha pasado en todos los lugares, lamentablemente, por la falta del espíritu de inteligencia. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces dentro de familiares viene alguien y recibe una profecía. Y el grave error que cometemos es pensar que ella me está diciendo eso porque me conoce. Como pastores, mis amados hermanos, lo hemos vivido una y otra vez a tal punto de que ha habido gente de que no nos ha creído la palabra a nosotros
pero luego viene un brujo o una bruja, les dice lo mismo y le creen. Respóndanme, la respuesta es la misma. ¿Por qué no nos creen a los ministros? ¿Y por qué al brujo sí le creen? Por el espíritu del que está lleno. ¿Ya leí todo esto o no? No, bueno, se los leo porque tengo que avanzar. Entonces, cuando viene el espíritu de inteligencia, recibo entendimiento, llevar a cabo, o sea, hago las cosas que dije, discernimiento, percepción, perspicacia, sagacidad, agudeza de saber cumplir, razonamiento, comprensión e ingenio. Viene el espíritu de consejo, voy a ir rápido porque quiero darles 2 puntos nada más. Cuando viene el espíritu de consejo, el cual ya leímos en Isaías, viene, miren, recomendación, guía, planificación, asesoramiento, orientación, directriz, advertencia, indicación, prudencia, cautela, precaución y discreción. Pero tengo que avanzar. Miren, cada cosa que estamos hablando, si nos podemos desarrollarla, sale un tema, pero hoy lo que yo pretendo es otra cosa. El espíritu de poder trae consigo dominio, autoridad, control, facultad, capacidad, influencia, fuerza, resistencia, fortaleza, solidez, dureza y entereza. Pero voy a avanzar. El espíritu de conocimiento trae saber, dominio, comprensión, percepción, ciencia, erudición, autocontrol. Miren qué interesante esta, autocontrol. Investigación, disciplina, estudio, constancia y orden. Y por último, el espíritu de temor a Jehová, ¿qué es lo que trae? ¿Cómo se echa de ver cuando alguien está lleno? Miren que no es del Espíritu Santo, sino es lleno del espíritu de temor a Jehová. Hay reverencia. ¿Cómo dirían ustedes? Respóndanme esto. ¿Qué harían si alguien que ustedes invitaron a su casa, es un invitado, llega a su casa y llega y abre la refrigeradora o el refrigerador, como le digan, va y enciende el tele o la tele, como sea, va y entra y si se va a dormir a la cama de ustedes, ¿qué harían? Solo uno que me responda, ¿qué harían? Sí, pero ustedes, ¿qué harían? O sea, lo que el hermano así dice, si alguien que yo invito entra a mi casa y hace eso, le está faltando el respeto a mi casa, ¿sí o no? Porque es un invitado. Pero mi pregunta es, ¿y qué harían ustedes? Yo voy y me acuesto con él, pastor. Hablarle, ¿verdad? ¿Y qué le dirían? Váyase. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque mis amados hermanos, ¿se acuerdan ustedes que yo les había dicho a ustedes de que iba a poner un rótulo que dijera ahí, prohibido el uso de celular? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y uno de estos días, tal vez se acuerdan, tal vez se acuerdan, había alguien que estaba aquí así. No me aguanté. ¿Y qué le dije? Le pedí favor que guardara ese celular. Pero ¿saben ustedes que yo ya le había dicho? Antes de decírselo públicamente, yo ya había hablado. Entonces, cuando uno da una advertencia, mis amados hermanos, y hay falta de reverencia, que es una falta de respeto, que ustedes no tolerarían en su casa, porque me lo acaban de decir que no lo tolerarían, ¿verdad? Porque yo sí tengo que tolerar que alguien venga a llegar al celular y se ponga a hablar aquí. Porque ustedes no tolerarían que le vayan a hacer eso en su casa. ¿Y por qué yo aquí en la iglesia así? Entonces, ¿qué es lo que me está demostrando esa persona? Falta del espíritu de temor a Jehová. Falta de reverencia. Y si yo no estoy lleno del espíritu de temor a Jehová, ¿qué voy a hacer? Uy, ya vieron el pastor cómo le dijo al muchacho. ¿Y sabe usted todo lo que yo ya había hecho antes de? Y vamos a poner ese rótulo ahí. Son bromas. ¿Por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque ustedes y yo, según lo que estemos llenos, así vamos a hablar.
Y si ustedes y yo vemos que alguien no respeta nuestra casa, no digamos la casa del Señor, ¿me puedo quedar callado? No, ¿por qué? Porque a la próxima, en lugar de que se vaya él de mi casa, el que va a parar saliendo soy yo. Mire, hay un video, no sé si lo habrán visto, porque ustedes tienen cara que no pierden el tiempo en el teléfono. Ni un amén. En el que hay un hombre que cita a sus padres y les dice: miren, papás, yo me he dado cuenta, la situación está difícil, pero yo tengo mis amigos, yo ya crecí, soy un hombre adulto, tengo 30 años y yo quiero pedirles, por favor, él vive en la casa de sus papás, quiero pedirles, dice, que se vayan de la casa. Y los papás son: ¿pero por qué? Si esta casa es mía, le dicen los papás. Sí, pero tú tienes que entender, le dice él, yo ya crecí y tengo necesidad de invitar a mis amigas, y qué vergüenza que estén ustedes acá. Por favor, váyanse, les dice. Ahí está el video en las redes sociales. ¿Qué ven ustedes ahí? Entonces es lo que les digo, de que si uno no pone ese tipo de control en la casa, al final el que va a terminar saliendo es uno. Por falta de reverencia, por falta de un espíritu de temor a Jehová. Entonces hay cosas, mis amados hermanos, que ustedes y yo, lógicamente, bajo el espíritu de temor a Jehová, no podemos, me olvidó la palabra, permitir, no era tolerar. Hay cosas que no podemos tolerar. Porque si yo las tolero hoy, hablando de cualquier cosa, el día de mañana el que va a tener que salir soy yo. Y aquí no estamos hablando. ¿Qué piensan ustedes, mis amados hermanos, del Señor Jesús? ¿Cómo se lo imaginan en el trato? ¿Cómo creen ustedes que Él los trataría? Con respeto y amor, creo que sí, ¿verdad? Y si los mira, así está escrito, y les dice: hipócritas, sepulcro blanqueado. Bueno, ¿y el respeto y el amor? Ya, una cosa es el respeto y el amor, pero otra cosa es la falta de reverencia o la falta del espíritu de temor a Jehová. Y eso, nuestro Padre Celestial, ni a ustedes y mucho menos a nosotros, no hablo por mi esposa y por mí, sino por los ministros, no nos lo va a tolerar. Entonces, ¿qué nos va a decir? Hipócrita. Sepulcro blanqueado. ¿Por qué? Por la falta de reverencia. ¿Me voy dando a entender? Entonces, ¿qué es el espíritu de temor a Jehová? Cuando el espíritu del temor a Jehová está con nosotros, en mi vida va a haber reverencia, respeto, acato, adoración, devoción, sumisión, veneración, deferencia, obediencia, homenaje, en honor a y consagración. Pero tengo que avanzar porque no es esto de lo que yo quiero hablarles, de esto quiero hablarles. Acuérdense que les dije, ¿verdad, mis amados hermanos? De que según el espíritu del que la persona está llena, así va a juzgar. Acorde a lo que ve en sus ojos, va a juzgar. Les voy a hablar nada más de dos espíritus. Todavía tengo 17 minutos. Ustedes saben que yo predico 1 hora exacta, ¿verdad? Ok, todavía me quedan 17 minutos. Vean esto. Miren, quiero aclararles esto. De que yo me puse a buscar la palabra espíritu y este fue el que me apareció de primero. Ya no es que yo voy a predicar, no, ese fue el que apareció primero. Amén. Entonces la Biblia habla, mis amados hermanos, de un espíritu de, ¿qué dice ahí? Ok, les pregunto. Me imagino que tienen ustedes la idea de lo que significa contienda. Entonces la pregunta es, si alguien está lleno de un espíritu de contienda, cuando vea y juzgue, ¿cómo actuaría? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo actuaría? Muy bien, peleonero, ¿qué más? No van a pensar que estoy pasando lista, ¿va? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo? Airado. ¿Qué más?
¿Cómo? Ofendido. Ok, entonces vayamos entendiendo esto. ¿Y por qué actúa así? Porque la persona, como lo decía ahorita hermano Arnold, está ofendida, y al ser ofendido o afrentado, se va a manifestar lo que está lleno y empieza a actuar, empieza a juzgar. Amén. Entonces, si a ustedes y a mí, mis amados, nos cuesta enojarnos, ¿qué espíritu tendremos? Nos cuesta enojarnos. No, sí nos cuesta enojarnos. El espíritu de Jehová. Pero ¿y si por cualquier cosita me enojo? Bueno, vamos a hablar, vean esto, del espíritu de contienda. Vean. Génesis capítulo 6:3. Entonces, según mis amados, el espíritu, el que estemos llenos, así vamos a ver, así vamos a juzgar, así vamos a actuar. Que el Señor nos libre. ¿Decimos amén? Vean qué pasó acá, pues. Entonces, había un espíritu de contienda, pero mejor leamos. Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, ¿qué dice en amarillo? Ok, claramente dice ahí que había entonces un espíritu de contienda. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente, vean qué es lo que dice ahí en rosado, él es carne, mas serán sus días, les acortó los días, 120 años. Acuérdense, pues, que estamos hablando de que según el espíritu del que uno está lleno, cuando vea, así va a juzgar. Aquí, usted ya lo leímos claramente, está hablando el Señor de que había un espíritu. Dice claramente, no voy a seguir contendiendo, no voy a seguir, ahorita les voy a dar algunas otras citas, aguantando, no voy a seguir soportando a este pueblo. ¿Qué fue lo que él vio cuando dice, ya no voy a seguir porque él es? Ahí está en rosado, él es. Ok, entonces vean esto. En donde hay, mis amados hermanos, un espíritu de contienda, ahorita vamos a hablar un poquito más detalladamente de él, ¿en qué se va a fijar la persona? No contenderá mi espíritu más con él porque él es. Entonces, en donde hay contienda, ¿en qué se fija uno? En la carne. Entonces, muchas veces, mis amados hermanos, que el Señor nos libre, pero hay que decirlo, en nuestras casas, en el trabajo, con los amigos, hay mucha contienda porque uno solamente se fija en los errores del otro. Vean esto. Cuando en esta versión dice, no contenderá mi espíritu, otras versiones dicen, hablando toda del espíritu, mi espíritu no permanecerá en ellos, mi espíritu no morará en ellos, mi espíritu no vivirá en ellos, no permitiré que se turbe mi espíritu, no debe afrentarse mi espíritu no dará vida, mi espíritu no luchará. El último dice, mi espíritu no soportará, y este que está todo en verde, me llamó mucho la atención porque dice, mi espíritu no sustentará al hombre eternamente. Y entonces termina diciendo la cita, mas serán sus días 120 años. ¿Cuál era el plan, mis amados hermanos de Dios, al darnos de su espíritu? Que el ser humano viviera eternamente. En esa condición, la Biblia nos muestra que cuando Adán, después del pecado, salió del huerto, dice, y vivió Adán, imagínense cuánto al gen de la muerte le costó matar a aquel cuerpo, 930 años. Y cuando ustedes y yo vemos a todos los que descendieron de esa línea, vivieron 900, y el que más vivió fue
Matusalén, que vivió 969 años. Pero después de que Dios se da cuenta de esto, del pecado, de que el hombre no lo respetaba, no lo honraba, hacía lo que quería, dice, mi espíritu no contenderá más con él. ¿Por qué? Porque él es carne, y dice acá, y entonces serán sus años 120. Entonces, en donde hay contienda, mis amados hermanos, donde hay un espíritu de contienda, esto es lo que hay. Ok, pero vuelvo a repetir, porque el tema está centrado según el espíritu el que estemos llenos, así vamos a ver y así vamos a juzgar. ¿Qué fue lo que vio Dios, mi amado hermano? La carne. Amén. Y por la carne que vio, él mismo dice, yo no voy a contener, no estoy dispuesto a seguir aguantando a estos, y les acortó la vida a 120 años. Entonces muchas veces, repito esto, en nuestras vidas, en nuestras casas, en la vida de los nuestros, esposo, esposa, hijos, hay tanto problema. ¿Por qué? Lo que hay detrás es una llenura de un espíritu de contienda. Y en donde hay espíritu de contienda, en donde hay llenura de espíritu de contienda, hay mucha carne, pero también hay, leo, disputa, conflicto, pleito, demanda, contienda, altercado, confrontación, pelea, discusión, otra vez altercado, trifulca, riña, conflicto, procesamiento, litigio, rivalidad, enfrentamiento, controversia, lucha, bronca y juicio. ¿Alguna vez han pasado ustedes por algo de eso? Santo. Ok, todas, dice el hermano, pero lo bendecimos, hermano. ¿Qué es lo que hay entonces en realidad? Ojo que yo no dije nada, él fue el que habló. ¿Qué es lo que hay entonces en realidad? Gloria a Dios. Ya no es peleonero. Ok, ¿qué es lo que hay entonces en realidad, mis amados hermanos? Espíritu de contienda. Ok, respóndanme esto. ¿Por qué? Sí, pero según la cita que yo les coloqué. Gracias, hermano. Cuando me responden, yo me siento feliz y se me quitan las ganas de ir a Guatemala. Ok, vean esto, pues, es interesante, mis amados hermanos, de que por qué, vamos a mencionemos la pelea, o cualquiera que ustedes quieran ahí. ¿Por qué? ¿Por qué tanta pelea? ¿Por qué tanta discusión? ¿Por qué tanta trifulca? ¿Por qué? Santo Dios. Porque lo que hay es un espíritu de contienda. ¿Y por qué entró ese espíritu de contienda? Pues me voy a mencionar, me cubro con la sangre de Cristo, porque yo me fijo solo en las carnalidades. Me fijo solo en lo malo. Me fijo solo en lo que no hizo. Le dije que hiciera todo esto y me fijo solo en lo que no hizo, y en lo que hizo ni en cuenta. Decía alguien, lo que escribe con la mano lo borra con el codo. ¿Me voy dando a entender en este punto? Entonces nuestro conflicto, mis amados hermanos, tanta pelea, tanta discusión, ¿es por qué? Porque no hay una llenura del Espíritu Santo, de los 7 Espíritus de Jehová, que debería de haber, y muchas veces la gente está llena de un espíritu de contienda, porque solo, lamentablemente, en las cosas negativas se fija. A mí ya se me fue el tiempo, mis amados hermanos, pensé que me iba a alcanzar un poquito más. Imagínense, le dije que tenía 17 y ya solo me quedan 7. Cuando la Biblia habla de la carne, en un sentido espiritual, está señalando la parte de la humanidad que necesita redención y transformación mediante la fe en Dios y la guía del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, cuando hay tanto problema de contienda, es porque todavía tenemos en nuestras vidas áreas, o decía un pastor, hectáreas que tienen que ser redimidas. Hay áreas en nuestras vidas que aún tienen que ser transformadas. ¿Y qué tengo que hacer? Llenarme de los 7 espíritus de Jehová. Decimos amén. Y así se va a ir el espíritu de contienda. Y en aquello en lo que antes yo propiciaba una pelea,
ahora me voy a deleitar. Ahora ya no voy a pelear porque no lo hacen, sino ahora me voy a deleitar haciéndolo. Entonces, ¿se dan cuenta por qué tanta pelea dentro del ser humano, mis amados hermanos? Tanta pelea en el matrimonio por el espíritu del que muchas veces la gente está llena. ¿Se imaginan ustedes qué pasa? Respóndanme esto. Alguien que está lleno de espíritu de contienda viene a reclamarme algo. ¿Qué debería de hacer yo si la persona viene con un espíritu de contienda, altanero, orgulloso, arrogante y hasta gritándome? ¿Qué debería de hacer? La Biblia dice, mis amados hermanos, que cuando viene alguien así, la blanda respuesta apacigua, aplaca la ira. Pero ¿qué es lo que normalmente hace la gente cuando viene alguien así todo con espíritu de contienda? Respondo peor, dice el hermano. ¿Por qué? Porque tiene más. Porque lamentablemente las personas están llenas de lo mismo. Pero eso no nos pasa a nosotros, ¿verdad? Silencio, Iglesia de Cristo. Entonces se dan cuenta, mis amados, de que muchas veces estamos llenos de otras cosas y respondemos igual a como otras personas. Se refiere, aquí está hablando de la carne, a la naturaleza humana caída y pecaminosa. La carne representa las tendencias y deseos que están en oposición a la voluntad de Dios. Entonces, mi amado hermano, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Pero si hubiera una llenura de un espíritu de contienda, aunque tú y yo los bendigo y le agradezco a Dios que hayan tomado el tiempo para venir esta noche. ¿Decimos amén? Pero si hay un espíritu de contienda, aunque tú y yo nos esforcemos, mis amados hermanos, por estar en la casa de Dios, viviremos en oposición a la voluntad de Dios. Porque eso es lo que hace la carne. Y eso viene por el espíritu del que mucha gente se llena. 3 minutos me quedan. Carne, del griego sarx, se utiliza para describir la inclinación humana hacia el pecado y la rebelión contra Dios. La palabra sarx, mis amados, es la palabra carne, según Gálatas 5:17. Pongan atención a esta cita, dice: porque el deseo de la carne es, miren qué interesante, contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, miren lo que hace el espíritu de contienda. Miren lo que hace la carne, mis amados hermanos, que aunque ustedes y yo querramos esforzarnos por ser gente espiritual, pero si estoy lleno de un espíritu de contienda, voy a estar combatiendo contra el Espíritu Santo. Y que el Señor nos libre. Decimos amén. Carne, desobediencia a Dios. La carne se asocia con comportamientos y actitudes que van en contra de los mandamientos de Dios. Entonces, ¿en dónde se echa de ver el espíritu de contienda? ¿En dónde se echa de ver la carne en la que la gente se fija y juzga? En el comportamiento y en las actitudes. Lucha interna, estamos hablando de la carne, representa la batalla constante entre la naturaleza pecaminosa del hombre y el fruto del Espíritu Santo. Limitación humana, todo esto es la carne, lo que está en verde es lo que hace la carne. La carne también simboliza las limitaciones y fragilidades inherentes a la humanidad. Solo me alcanzó para una, mis amados hermanos, una negativa. Amén. Pero ahora venía la diferencia a cuando alguien está lleno de un espíritu de contienda, a cuando alguien está lleno del Espíritu del Señor. Solo se los voy a leer nada más. Entonces, miren, aquí está la cita bíblica, Isaías capítulo 61 hasta el versículo 3. Pero nada más se los leo y con eso termino.
Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, mis amados hermanos, dice la cita que les acabo de mencionar, se va a fijar con sus ojos en los abatidos, quebrantados, cautivos, presos, enlutados, afligidos y angustiados. Pero en lugar de estarse peleando por la carne, a diferencia del espíritu de contienda, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, va a ver que alguna persona está abatida, quebrantada, cautivo, preso, enlutado, afligido, angustiado, y lo que va a hacer, en lugar de señalar, es, si alguien está abatido, yo lleno del Espíritu Santo, voy a darle buenas nuevas. ¿Se dan cuenta la diferencia? Alguien lleno de espíritu de contienda se va a fijar en la carne y va a ser problema. Pero alguien lleno del Espíritu Santo se va a fijar también en todo lo que está en celeste, es todo lo malo que la persona pueda estar. Pero si yo estoy lleno, me fijo en lo malo y no voy a producir pelea, sino que es lo que voy a producir. Buenas nuevas. A los abatidos, a los quebrantados les vendo el corazón, los cautivos se les publica libertad, a los presos se les da apertura de cárcel, a los enlutados se les da consuelo, a los afligidos se les da óleo de gozo y al angustiado manto de alegría. Y miren qué termina diciendo: y serán llamados a árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Quiénes? ¿Quiénes serán llamados? Miren pues, así no yo sigo. Miren que solo les quería leer. Aquí en la cita dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y cuando el Espíritu del Señor viene sobre nosotros, ustedes y yo nos vamos a fijar en todo lo malo de la gente. ¿Sí? Entonces, abatido, quebrantado, cautivo, preso, enlutado, afligido, angustiado. Ya me fijé en todo lo malo que ella tiene. Pero ¿en dónde está la diferencia? Porque el otro, el espíritu de contienda, también se fijó en todo lo malo. ¿Se dieron cuenta? En la carne. ¿Y en dónde está la diferencia? En el que está lleno del Espíritu se va a fijar también en todo lo malo, pero en lugar de estar armando pleito, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que está en blanco. Al abatido le va a dar buena nueva. En lugar de señalarlo, acusarlo, al preso, por ejemplo, en lugar de señalarlo, acusarlo, le va a abrir la cárcel. Busca la solución. ¿Perdón? Busca la solución. Y luego dice, esta es la pregunta que quiero que me respondan: y serán llamados a árboles de justicia, plantío de Jehová para su gloria. La pregunta es, ¿quiénes? ¿Quiénes serán llamados árboles de justicia? Y todo lo demás. Señor del Espíritu Santo. No. El que sale como a la otra persona, digamos. Tampoco. Está fácil, mis amados hermanos. ¿Quiénes van a ser llamados? Es que miren, el que esté lleno del Espíritu Santo, deberíamos ser cada uno de nosotros. ¿Decimos amén? Va a ver que alguien está abatido y le va a ir a dar buenas nuevas. Eso lo hace el que está lleno del Espíritu Santo. Amén. Pero luego dice, y serán llamados. ¿Quiénes? ¿A quiénes van a llamar árboles de justicia? Si no me responden, hasta que me respondan nos vamos. Los que buscan ayudar a los que están abatidos y quebrantados. No. Porque el que busca ayudar es el que está lleno del Espíritu Santo. Ay, ¿y quiénes fueron ayudados? No, hermanos, y ahí está en la pantalla. Los abatidos, quebrantados, cautivos, presos, enlutados, afligidos, angustiados. Cuando el que está lleno del Espíritu Santo va y comparte lo que tiene, al enlutado le da consuelo. Ya no está enlutado, sino ahora es una persona que ha sido consolada, y entonces el que había sido abatido, quebrantado, cautivo, preso, enlutado, afligido, angustiado, será llamado.
¿Por qué será llamado árbol de justicia, plantío de Jehová para gloria suya? ¿Por qué? Porque ahora, en lugar de angustia, tiene un manto de alegría. ¿Ya me di a entender? Respóndanme pues. ¿Quiénes serán llamados entonces árboles de justicia? Ya que salió, el que tenía el problema. ¿Se dan cuenta entonces, con esto termino, se dan cuenta la diferencia del espíritu del cual uno está lleno? Si estoy lleno de que yo los bendigo, me cubro con la sangre de Cristo, pero si estoy lleno de espíritu de contienda, me voy a fijar solo en las carnalidades y a armar problema. Si estoy lleno del Espíritu de Dios, me voy a fijar también en lo malo, porque estos estaban presos. ¿Sí o no? Me voy a fijar, este pobrecito, esta pobrecita está presa. ¿Qué voy a hacer? Le voy a poner 3 candados para que no salga. ¿Eso voy a hacer? No, ¿qué voy a hacer? Si está preso, le voy a abrir la cárcel para que salga. Y una vez afuera de la cárcel, entonces ella será llamada árbol de justicia. ¿Pero por qué? Porque se topó con una llena del Espíritu Santo, que en lugar de señalarlo, de acusarlo, de oprimirlo, de decirle a vos no tenés solución, de maceta no vas a pasar, le abrió la cárcel. Así somos nosotros, ¿verdad? Amén. Miramos la necesidad y no andamos juzgando, no andamos pisoteando, no andamos a vos ya ni el diablo te quiere, sino que es lo que hacemos, miramos el problema y lleno del Espíritu Santo voy y ayudo hasta que esa persona llegue a ser llamado árbol de justicia, plantío de Jehová, pero no es para la gloria del lleno, en este caso mía, sino la gloria suya, dice claramente ahí. Después no vamos a andar diciendo, ¿se dan cuenta? Aquel, ese yo lo evangelicé por gracia y por misericordia, por la llenura, por el que te llenaste, no por tus propias obras. Quisiera seguir, hermanos, pero ya se me fue el tiempo. Decimos amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús.